Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rosas, carné 241274. Voy a explicar un poquito el punto JavaScript del proyecto número uno que viene basado del laboratorio número 5 de la misma clase, por supuesto. Lo primero que hacemos es crear algunas constantes, como puede ser el límite de caracteres que se permite en el preview de un post antes de darle en el botón ver más, que es uno de los requisitos que nos pidió el proyecto, también las APIs para no estar escribiendo constantemente la URL de las APIs, pues aquí las tenemos como unas constantes. Luego capturamos algunos elementos del punto HTML que vamos a estar definiendo su comportamiento aquí dentro del JavaScript y algunas constantes, funciones, perdón, funciones variables. Y bueno, voy a bajar un poquito para encontrar la parte que yo hice. Bueno, empezamos con showState, que es una función que ya está presente en el laboratorio número 5. Esto lo único que hace es de que le da un feedback al usuario de si la búsqueda se está realizando, si está buscando, si está publicando algo, si algo dio algún tipo de error, si no encontró post con los filtros que él definió. Es lo único que hace. Luego está esta función render pagination, lo que hace es de que calcula el total de páginas. em, Dependiendo del total de posts que tenemos, definimos que posts por página son 10. Ajá, exactamente. Entonces, define cuántas páginas debe crear, ¿verdad? Luego crea también los botones para ir hacia atrás, para ir hacia adelante. Em, si el botón, o sea, si estamos en la página número uno, entonces evidentemente no podemos ir más hacia atrás, entonces deshabilita ese botón. Esto es solo una animación que no nos funcionó, no sé por qué razón intentamos hacerlo con animaciones un poquito suaves. Esto lo que hacía es de que cuando se le daba, cuando se le daba al botón, cuando se le cliqueaba al botón, entonces automáticamente scrolleaba la web hacia el inicio con un efecto suave, ¿verdad? Pero no funcionó, no tengo ni idea de por qué no funcionó. Luego, lo mismo con el botón Next Button, que va hacia adelante. Si ya estamos en el total de páginas, en el último índice, digamos, igual lo deshabilita. Luego, si se le da clic al botón, la misma animación no nos funcionó. Pero eso sería la función, en pocas palabras, ¿cómo se llamaba? Render pagination. Luego nada más agrega los botones ahí a la parte de abajo, donde tienen que ir. Luego está Paginate Post, recibe post y los agarra, los mete acá. Em, Aquí calcula el índice por el que debe iniciar. O sea, si digamos estamos en la página uno, entonces vamos a iniciar por el post uno y vamos a llegar hasta el post 10 porque es lo que definimos acá, ¿verdad? De lo contrario, y bueno, perdón, y el final, ¿verdad? El final, que es el start más el post per page que definimos. Si estamos en la página 2, entonces vamos a empezar desde el post número 11. Aquí lo hace current page menos uno. Si estamos en current page 2, entonces menos uno, uno por 10, 10. Y entonces ahí sabe dónde vamos a iniciar, en qué post vamos a iniciar, ¿verdad? Em, Luego clear state lo único que hace es de que limpia el estado de carga. Lo que hace, perdón, voy a explicar un poquito más. Esos estados de feedback que se le da al usuario, esto lo que hace es de que los carga cuando ya no son necesarios. O sea, les quita el visible cuando ya no son necesarios. Cuando ya cargó, por ejemplo, entonces ya esto se limpia el estado y muestra los posts que el usuario buscó, por ejemplo, ¿verdad? Luego normaliza API post, recibe post y user map. Esto lo que hace simplemente es que agarra la respuesta de la API y la transforma en un formato que utilizamos aquí en el punto JavaScript. Get al post, simplemente en un arreglo todos los posts locales, los posts de la API, los regresa.
Esta función lo único que hace es que calcula el Next ID en base a los posts de la API, calcula el siguiente ID del post local porque teníamos que tener ese seguimiento, ¿verdad? No podíamos asignar un ID a lo loco en los posts que hacemos nosotros, entonces esta función se encarga de eso. Em, Get Visible Post simplemente lo que hace es que muestra los posts visibles, pero esta función la hizo mi compañero, por lo que supongo que él la explicará más a detalle en su video. Luego Open Detail lo que hace es simplemente que agarra todo lo que vamos a mostrar en el detail, hace que el detail sea visible, le remueve el hidden, em, y luego aquí el Request Animation Frame simplemente lanza la animación, ¿verdad? Close Detail, em, más de lo mismo aquí. em, Simplemente por seguridad, si no está abierto, pues no hace nada, ¿verdad? Luego le remueve el estado de isOpen, em, lanza la animación. Luego tenemos Render Post. Render Post es una de las más importantes. em, lo que hace es que jala todos los posts em, y jala nada más los posts de la página en la que estamos actualmente, limpia el contenedor antes de volver a dibujar sobre él. Si no hay post, entonces lanza un mensaje, limpia de lo contrario, si encontró post, entonces limpia el clear state, o sea, perdón, lanza la función clear state que la expliqué anteriormente. Luego va creando la carta, el header, el avatar, el autor, lo va creando toda la tarjeta de un post que definimos, la va creando. Luego, acá lo que hace es de que si el largo es más grande que el preview limit, entonces corta el mensaje en 160, como es el preview limit, ¿verdad? Y agrega los puntos suspensivos. Luego esta parte simplemente es para la animación. Estos valores que están acá aparecen tanto en el preview como en el detail view. Entonces por eso los tenemos acá para la animación que realiza, ¿verdad? Si el post es local, agrega una insignia que lo indica. Em, si el post fue cortado, si excedía ese límite de 160, entonces se le agrega el ver más. em, y se agrega el evento de que si se le da clic al post, entonces va a abrir el detail, ¿verdad? Em, Luego de esta parte la hizo mi compañero, tiene que ver con el botón de delete y con el botón de editar, entonces eso no lo voy a explicar yo. Luego también se le agrega el evento de que no solo en el botón de ver más, sino que en general si se le presiona al post, entonces va a abrir el detail, ¿verdad? Y se renderiza todo. Luego tenemos el build user map. Esto lo que hace es de que lanza un get a la API. Si su respuesta no fue positiva, entonces se lanza un error y se explica en dónde estuvo el error cargando los usuarios. De lo contrario, perdón, transforma la respuesta de la API en un punto JSON y crea un user map, es una lista vacía, digamos. Em, Luego recorre cada uno de los usuarios mediante el user, usando el user ID, perdón, el ID como índice, y los va metiendo al user map y retorna el user map. Eso es lo que hace esta función. Luego en load post, em, primero se verifica que no esté, que no esté, o sea, se actualiza, perdón, el estado de search active a false. Se muestra con show state, se muestra el feedback de cargando los posts. em, Se hace un get a la API y se hacen dos cosas al mismo tiempo. Se construye el user map, que es la función que expliqué anteriormente, y
y se piden los posts a la API. Si la respuesta no fue positiva, se muestra el error y se dicen dónde estuvo el error. De lo contrario, jala o sea, transforma la respuesta de la API en un punto JSON y, y transforma los posts en el formato interno que utiliza la interfaz. Se calcula el Next Local ID y se renderizan los posts. Y por último, el catch del try que teníamos ahí arriba. Luego en Search Post, primero se define qué tipo de búsqueda está haciendo el usuario y el valor. Si el valor está vacío, si no hay nada en el valor, se actualiza el estado del search, se regresa a la página 1 y se renderizan todos los posts. ¿Por qué? Porque no hay nada que buscar, ¿verdad? De lo contrario, em, se muestra el feedback de que está buscando. Aquí tenemos cuando se busca por ID, lo que hace es de que verifica si el ID es, o sea, si el número que el usuario ingresó, bueno, primero se transforma en número el valor que el usuario ingresó. em, Luego se verifica que si es válido, ¿verdad? Digamos si el post, o sea, si el ID es demasiado grande y no existe ningún, ¿cómo decirlo? Ningún post con ese ID, o si no sirve el valor o el carácter que el usuario ingresó, entonces no se muestra nada. De lo contrario, se buscan los matches tanto en los locales como en la API, se regresa a la página 1 y se renderizan los matches, o sea, lo que, lo que coincidió con el ID que el usuario ingresó. Luego, para texto, un poco más de lo mismo, simplemente se buscan los matches tanto de manera local como en la API, se regresa a la página 1 y se renderizan. Y para autor, lo mismo, matches, página 1 y renderiza. Em, Luego, de lo contrario, si no se encontró nada o si hubo algún tipo de error, perdón, si hubo algún tipo de error, entonces se le da el feedback al usuario. Luego tenemos la función create post. Esta función primero agarra o sea, como para crear un post, lo que nosotros tenemos es título y body, ¿verdad? Título y texto. Entonces agarra esos valores. Luego se verifica si el usuario inició sesión, de lo contrario debe iniciarla. Si el título está vacío, debe escribir un título. Si el título es muy corto, debe extenderlo. Si está vacío el body, debe escribir un mensaje. Y si el body es muy pequeño, debe extenderlo también. Em, Luego esta parte es simplemente para lo de editar, que lo explicará mi compañero en su video. Luego tenemos que se le da feedback al usuario cuando ya se hicieron las verificaciones previas. Entonces agarra en el endpoint add de la API, se le manda un request post, ¿verdad? Em, con el método post. Los headers simplemente es para confirmar que a la API que estamos intentando hacer un post, ¿verdad? Esto es lo que lleva el post, título, body y user ID. Em, Luego, si la respuesta no fue positiva, error al publicar. De lo contrario, se prepara todo y se publica, ¿verdad? Em, y se le da al usuario se guarda el post en los posts locales y se le da al usuario su respectivo feedback. Y por último, si el usuario estaba buscando algo, se actualiza la búsqueda y de lo contrario se vuelve a renderizar normalmente. Aquí está el catch. Si hubo algún error al momento de publicarlo, o sea, algún error ya por cualquier tipo de motivo, pues aquí está el catch del try que tenemos ahí arriba. Y eso sería mi parte. Y luego ya estamos aquí en la página web. Em, Primero debemos crear una cuenta. Digamos, vamos a crear una cuenta con el nombre de Miguel Rosas. Y nuestro usuario va a ser Miguel11, por ejemplo. Y la contraseña 1, 2, 3, 4. Entonces creamos la cuenta. Ya creamos la cuenta, entonces Miguel11 y ingresamos nuestra contraseña
y entramos a nuestra cuenta. Aquí está nuestra cuenta ya. Lo primero, demostrar que la búsqueda por ID sí funciona. Por ejemplo, acá em, vamos a ver, estos posts vienen en orden, por lo tanto el que nos debe mostrar con el ID número uno es este precisamente. Entonces lo buscamos y se puede comprobar. El 2 si mostramos todos, ya ven que Levi Hicks era el post número 2. Luego yo puedo mandar aquí un post, puedo escribir como clases y me gustan mucho mis clases. Entonces lo publicamos y se ve que sí sale. Em, Luego, para que se vea que estos eran posts que habíamos hecho anteriormente, para que se vea, no, perdón, son posts que hice desde otras cuentas y se guardan con el ID 31. Y para que se vea que sí funciona, em, si yo pongo 30 ya me muestra un post de la API y con el 31 ya me muestra los posts locales, ¿verdad? Em, Luego podemos buscar por autor. Puedo buscar yo mi nombre, Miguel Rosas, y me va a machar justamente con mi usuario que acabo de crear. Y puedo buscar por texto, puedo buscar clases y me va a machar otra vez con o puedo buscar hola, por ejemplo, y me va a machar con el post que hice anteriormente. Puedo buscar clases y me va a machar con el que acabo de hacer. Em, Luego tenemos aquí la paginación. Se ve que como hice un post ahorita, entonces hay cuatro páginas. Y la última simplemente tiene un post porque el límite son 10, entonces hay 31 posts, 4 páginas y la última tiene un único post. Y esto sería mi parte del proyecto, así ya visto desde la web. Muchas gracias. Buenas, Marlon. A continuación, pues le voy a presentar mi parte del proyecto, que consiste en la funcionalidad local de usuarios y la gestión de publicaciones asociadas a cada cuenta. Pues primero en el panel lateral podemos observar de que se agregó un sistema de autenticación local que funciona sin backend y utiliza un local storage para poder guardar pues los usuarios y las publicaciones locales. Desde aquí podemos ver de que podemos crear una cuenta, iniciar sesión y luego cuando la iniciamos podemos ver el perfil y el inicio. Voy a empezar mostrando un registro rápidamente. Voy a poner aquí alguno que ya tenía hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Creamos la cuenta y podemos ver de que ya existía, entonces le vamos a agregar un 6 acá, acá campo y tenemos la cuenta creada. Entonces ahora ingresamos y como podemos observar, te mete a tu perfil pues sin ningún tipo de problema. Podemos ver de que la interfaz cambia de cuando entra la persona al formulario, se ve visible el username y además esto habilita una sección para crear las publicaciones que antes no se mostraba por problemas de estética también y para que sea un flujo más claro pues, del programa. Lo siguiente que implementé fue la persistencia de la sesión y de los posts locales. Pues puedo crear algún post, por ejemplo, y la publicación aparece pues en una lista, además de que le agregué un título acá mostrando de que es una publicación local, mientras que se puede editar y eliminar. Pues bueno, también como se puede observar, esto ayuda de que se pueda diferenciar de las APIs la publicación de un usuario. También pues es importante mencionar que cada publicación local queda asociada al usuario que inició sesión. Es decir, si yo reinicio ahora, cierro la sesión, perdón, y reinicio, se borra porque no estoy con el usuario que hice la publicación. Y podemos observar de que si ahora yo entro en el usuario que hice la publicación y recargo la página, aparece el post. Pues bueno, ahora voy a mostrar pues la gestión de publicaciones. Ahora en cada post
aparecen las opciones de editar y eliminar. Si elijo editar, automáticamente me pone el texto que tenía, lo puedo editar y automáticamente se guarda un cambio. Al igual que si elijo eliminar, pues rápidamente se puede eliminar el post. Esto funciona pues con el almacenamiento local y esto desaparece también gracias a un local storage. También implementé una vista de perfil que se puede ver la información pues básica del usuario, como el nombre, la biografía, el username, la cantidad de sus publicaciones y guardar los cambios cada vez que haga un post. Se los voy a mostrar. Podemos observar aquí, podemos contar algo, digamos pongo hola y le doy guardar perfil, pero podemos ver de que no tenemos ningún post. Entonces si ahora hago uno, vamos a observar que yo publiqué esto. Voy al inicio, está publicado mi post, y vengo a mi perfil y recargo, podemos observar de que el contador de los posts locales va subiendo. Pues estas validaciones fueron muy importantes porque no permitían pues ningún campo vacío y se me hizo muy importante pues mostrar cada vez que un usuario va actualizando sus posts, al igual que podemos observar que si yo lo elimino y vuelvo a actualizar, pues vuelve a bajar haciendo un flujo más razonable para que el usuario lo pueda entender. Pues bueno, tal vez algunas validaciones básicas que vale la pena explicar son en el login, en el registro, donde se validaba la longitud mínima de un usuario y la contraseña en la creación o edición de los posts. También se valida que el título y el contenido tengan una longitud mínima y la idea es de que pues la aplicación no funcionara, no solo funcionara, sino que también fluyera y tuviera un comportamiento más completo, controlado totalmente con JavaScript. Y bueno, por último voy a demostrar que la persistencia realmente funciona. Podemos observar de que si recargo la página, todo sigue igual, todo sigue de una manera limpia, con el flujo del programa muy bonito, por decirlo así. También podemos buscar por autor, eso creo que lo va a explicar de manera detallada mi amigo. Pero para ir explicando un poquito más el programa, además siento que un dato importante que vale la pena recalcar es que agregué que en cada tarjeta podamos ver el título y el cuadrito, el card en el CSS de una manera más bonita. Al igual que antes me tiraba problemas con el flujo del programa, digamos con el scroll, entonces agregué funcionalidades para que esto ya no afecte. Podemos ver de que todo está bien aquí. Cerramos la sesión y todo está muy bien. Muchas gracias.